Y comenzamos. Bueno, vamos entonces a retomar esta clase donde nos quedamos la última vez. Estábamos viendo justamente lo que era crecimiento económico. Para recordar un poco, decíamos entonces que el crecimiento económico iba a ser justamente aquella cuestión en la cual el Producto Interno Bruto iba a estarse incrementando de un año con otro y bueno, pues teníamos que existía la contabilidad del Producto Interno Bruto en términos nominales, que son a los pesos de cada año. O sea, por ejemplo, si yo lo veo en términos nominales, el PIB de 2023 quiere decir que está calculado con los pesos de 2023. Pero si veo el PIB de 2024, bueno, pues esa cifra que yo tengo está calculada a pesos de 2024. ¿Sale? ¿Qué entendemos? Bueno, que entendemos que de un año a otro existe la situación de la inflación y entonces para saber si realmente se creció o no se creció, pues lo que tendríamos que hacer es justamente lo que se llama deflactar, que deflactar es quitarle el efecto de la inflación y ya sea en este ejemplo de 2 años de 2023 a 2024 pasar los pesos del 24 a valores de 2023 o pasarlos de 2023 a valores de 2024 con la finalidad de entonces tener un comparativo del Producto Interno Bruto con un mismo estándar, ¿no? Que sería los pesos del año que nosotros escojamos. Es más, podemos hacer un comparativo de un periodo más grande, ¿no? De 10, de 20 años, y entonces utilizaríamos lo que se conoce como un año base, y justamente si nosotros pasamos todos esos pesos al año base que nosotros decidamos, pues vamos a ver si efectivamente hubo o no crecimiento económico. Ok, entonces yo les mencionaba, bueno, pues primero lo que van a buscar las naciones, todas las naciones, pues va a ser tratar de crecer, ¿no? De que ese PIB esté creciendo en el entendido de que si crece el PIB, pues podríamos decir de alguna forma que está creciendo la riqueza de ese país. Pero el siguiente paso, que es el que se complica un poco más, es justamente este del desarrollo económico, ¿no? Y entonces, pues lo que vamos a ver justamente es que el desarrollo económico, como nos dice esta lámina en la parte inferior, dice el desarrollo económico va a ser igual a un crecimiento económico más una distribución del ingreso. Entonces, no basta solamente con que crezca más la riqueza. Lo que necesitamos es que esa riqueza que creció entonces se vaya distribuyendo entre todas las personas que habitan en alguna nación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podríamos decir, ok, por ejemplo, el caso de México. México, por lo general, es un país que está creciendo constantemente, pero nos falta la parte de la distribución. ¿Por qué? Pues porque por lo general a donde llega esa riqueza es hacia quienes ya poseen un alto nivel de riqueza, ¿no? Hacia donde están los ricos cada vez son más ricos, pero quienes necesitan esa riqueza o esa riqueza que se está generando, pues podríamos decir son los pobres, ¿no? Y mientras esa riqueza no llegue a los pobres, pues lo que ocurre en México es simplemente crecimiento, más no un desarrollo económico, que ese es el óptimo, eso es a lo que nosotros estaríamos esperando. Ok, si nosotros vemos ahora la lámina, bueno, la parte del cuadro del lado derecho, vamos a ver que características para decir que un país realmente está obteniendo el desarrollo económico es, número uno, que haya un crecimiento económico sostenido, o sea, que el PIB esté creciendo año con año, ya es un buen indicador. Segundo, que mejoren los niveles de vida. Mejorar los niveles de vida, como ya lo habíamos platicado antes, pues a veces llega a ser un tanto subjetivo. ¿En qué sentido? Bueno, pues que mejorar el nivel de vida de una persona puede ser a lo mejor que tenga mejor acceso a la educación, que esa educación también sea de calidad. Igual que, por ejemplo, en localidades donde no hay drenaje o donde no llega la energía eléctrica, pues ya se vea situaciones, por ejemplo, rurales aquí en México, pues hay zonas
donde el piso de las casas es de tierra, ¿no? Y ya una mejora es cuando se logra poner cemento o lo que le llaman piso firme a esas casas. Bueno, pues ya se empieza a ver la mejora en los niveles de vida, las calles, ¿no? También alguna vez hacíamos un comparativo, decíamos, bueno, pues cómo son las colonias ricas contra las colonias pobres, ¿no? Ese es nuestro día a día y creo que en este país lo podemos notar muy claramente. Hablábamos, bueno, pues en las, entre risa y entre en serio, pues decíamos, pues en las colonias pobres están los problemas de los baches, ¿no? Las casas no están bien pintadas, eh, vandalizadas muchas partes y generalmente donde están los mejores niveles de vida, pues eso no lo vamos a encontrar casas grandes, calles planitas, ¿no? Bien arregladas, jardines bien arreglados, alumbrado eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Otra característica del desarrollo económico, bueno, pues es la reducción de la pobreza, o sea, va a haber menos población pobre y sobre todo, pues lo que se va a buscar es que los pobres que existen no lleguen a lo que conocemos como pobla- este, pobreza extrema, ¿no? En un sentido donde la gente ni siquiera tiene para comer. O sea, ya esas situaciones de precariedad, pues lo que se busca es combatirlas. Algo que hay que mencionar, eso sí siempre va a ocurrir en cualquier país capitalista, siempre van a existir pobres, pero lo que se busca pues es que sean los menos o que pues por lo menos tengan ciertas condiciones de sobrevivencia, ¿no? Que puedan tener acceso a alimentos, a ciertas medicinas, etcétera, etcétera. Otra cuestión del desarrollo es la diversificación en temas financieros, o sea, generalmente los países ricos y desarrollados, pues cuando uno llega a una institución financiera, no solamente están los bancos, ¿no? Hay más posibilidades de que la gente deposite o adquiera su dinero, adquiera préstamos, ¿no? Generalmente cuando hablamos de países poco desarrollados, pues lo único que conocemos son los bancos, ¿no? Y los países más desarrollados, además de que hay más bancos, además de que hay más instituciones financieras que están dentro del sistema, también hay más posibilidades, ¿no? O sea, hay más tipos de créditos, hay más tipos de inversiones, no solamente es de invierte o deposita tu dinero en el banco, sino que, bueno, también te ofrecen fondos de inversión u otro tipo de instrumentos. El dinero se diversifica más y es más fácil que quien quiera adquirir un crédito, por ejemplo, en el caso, a veces se hacen los comparativos, ¿no? De estudiantes no es la misma posibilidad que tiene un estudiante, por ejemplo, en México, que consideramos un país en vías de desarrollo, como un estudiante que a lo mejor estudiara en Estados Unidos, ¿no? Un estudiante de Estados Unidos de universidad, pues por lo general ya tiene acceso a créditos. En primero, para estudiar su carrera, ¿no? Y ya cuando están finalizando, pues ya tienen créditos para automóvil, tienen créditos para casa, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que los alumnos de las universidades, sobre todo de las universidades públicas en México, pues difícilmente van a tener o poder acceder a créditos, ¿no? O a los créditos que acceden, pues por lo general son tarjetas de crédito muy sencillas, ¿no? Otra característica del desarrollo es justamente la innovación. Los países desarrollados pues van a estar al frente de todo lo que es el desarrollo de la innovación. Es donde vamos a encontrar el desarrollo prácticamente tecnológico, ¿no? Entonces, pues ahora podemos hablar de países innovadores. Obviamente Estados Unidos, estaríamos hablando ahora de Corea del Sur, Japón también está en esa parte, China se ha ido incorporando, ¿no? Países europeos como pueden ser Alemania, como pueden ser Francia, bueno, pues también están innovando, están desarrollando tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que podríamos decir es relativamente nuevo, nuevo estoy hablando
si bien desde los 50, desde 1950 se hablaba de esto, pues fue prácticamente hasta hace, yo creo, inicios del 2000 o del 2010 que realmente se empezó a tener ya conciencia, ¿no? De lo que es la sostenibilidad social y ambiental. O sea, estos países desarrollados pues ya se dieron cuenta que es necesario que las ciudades crezcan de forma planeada, que existan ciertas regulaciones, sobre todo de tipo ambiental, ¿no? Y entonces, pues que vemos que países en vías de desarrollo, pues esas partes de regulaciones a veces no existen o si existen, pues no se les da el peso o la formalidad que a lo mejor se requirieran o que efectivamente ocurren en los países ricos, ¿no? Por ejemplo, esa es una crítica que se hace hacia Canadá. Canadá, su legislación dentro del país es una legislación que le pone mucho peso a la parte ambiental, pero pues las empresas canadienses vienen a México a hacer lo que en Canadá no los dejan hacer, ¿no? Entonces toda la parte de las mineras, todas esas cuestiones que en Canadá no se podrían hacer por este tipo de regulaciones ambientales, en México las hacen con mayor libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son algunas de las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. ¿Alguna duda? ¿Comentario que quieran hacer? Profe, una pregunta. Sí, No, Por pero ejemplo, ahorita se está viendo mucho que aquí en México quieren hacer como mucho parque acuático y mucha zona como residencial en zonas protegidas. ¿Eso cuenta como inversión? O sea, ¿eso hace que suba o que disminuya? como inversión. A ver, bueno, son varios temas, ¿no? Si son zonas protegidas, pues ahí estaríamos viendo la cuestión de que nuestra sostenibilidad social y ambiental no es como que muy buena, ¿no? O sea, si son zonas protegidas, es por algo y se supone que son por cuestiones ambientales. En cuanto a esta parte de los parques acuáticos y de generar en esas partes zonas urbanas, por un lado, podríamos verlo en términos económicos, se plantea que muchas veces son inversiones, pero sobre todo son factores de generación de empleo, ¿no? Sobre todo la industria de la construcción es una de las que más personas contratan, o sea, sobre todo mano de obra, ¿no? Albañiles. Pero eso de alguna forma te asegura que tienes a la gente trabajando y esas inmobiliarias, bueno, más bien esos lugares inmobiliarios que se están creando, pues por lo general en muchos casos son de alto valor, ¿no? O sea, para vendérselos a personas ricas que de repente incluso están localizados ahí por cuestiones de exclusividad, ¿no? De que ya no quieren estar rodeados por cinturones, por los llamados cinturones de pobreza. Económicamente, pues podríamos decir, es bueno. En términos ya globales, pues podríamos decir que no nos está hablando mucho del desarrollo económico porque no se están planeando de manera adecuada, ¿no? Lo mismo con los parques acuáticos. Bueno, pues que ver dónde los están haciendo y cuál es el impacto que está tomando hacerlos en tal o cual lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, hay zonas que son lagunas o que son manantiales y que, pues, de alguna forma es la fuente en la cual llega el agua y los recursos a ciertas poblaciones y hacer parques acuáticos pues muchas veces ya le vas a restringir el agua o el agua limpia a esas personas pues por desarrollar un parque de diversiones, ¿no? No sé si con eso te respondo. Sí, gracias. Sale. Ok, vamos entonces a continuar. Decíamos entonces que algo que se va a estar midiendo para ver cómo están los niveles de desarrollo económico es justamente la parte de la desigualdad, ¿no? Y la desigualdad pues va enfocada a toda la parte de la distribución del ingreso anual, o sea, todos esos, podríamos decir en términos coloquiales, todo ese dinero que le llega a la gente,
pues de qué forma le está llegando, ¿no? Como les decía, esta parte de la desigualdad no solamente afecta a países en vías de desarrollo, sino que también los países desarrollados lo tienen, ¿no? El caso de Estados Unidos, pues vemos que existen familias que están en los niveles más bajos de la distribución del ingreso y bueno, pues ya se considera, nos dice aquí el texto, se consideran que viven en la pobreza, ¿no? Y efectivamente también en Estados Unidos hay personas, y bueno, en Estados Unidos, ahora también lo podemos ver en Francia, ¿no? También lo podemos ver en Alemania. También pues hay personas que ya no les alcanza para cubrir sus necesidades, ¿no? O sea, ya no les alcanza para lo más básico que es el alimento, para salud, para educación, para vestimenta y mucho menos para hablar de vivienda. Creo que uno de los temas que más afectan a todo el mundo es justamente la parte de la vivienda, ¿no? O sea, nosotros justamente en el área geográfica donde nos encontramos en este país, que es el centro, y que aparte estamos en un país centralizado en el sentido de que la mayoría de los servicios se encuentran en la Ciudad de México y de ahí se empiezan a distribuir, pues nos damos cuenta que entre más cercanos al centro de la ciudad se encuentren, pues las casas se vuelven sumamente caras, ¿no? Entonces, todos estos problemas que ahora ha generado incluso la gentrificación, ¿no? Vemos colonias donde pues ahora lo que viven son extranjeros que pues les resulta a ellos más baratos vivir en estas colonias que a los propios nacionales, ¿no? Pero también si uno analiza qué es lo que sucede con estos extranjeros que están viviendo en México, pues también uno se puede dar cuenta que muchos de ellos han emigrado de sus países hacia el nuestro, porque para ellos ha sido complicado encontrar una vivienda en su país de origen, ¿no? Entonces, bueno, se va generando esta migración justamente por esa crisis de vivienda que estamos viviendo, valga la redundancia, a nivel mundial, ¿no? Y les repito, hasta la fecha, pues no hay un modelo económico que acabe con la pobreza. Lo que se busca es irla reduciendo, pero es muy ingenuo pensar que existirá, al menos en esta época, una forma en la cual se pueda abolir la pobreza al máximo, ¿no? Lo que se puede hacer es minimizarla y generar también planes para tratar de ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. ¿Dudas? Bueno, vamos entonces a continuar. Ok, otra cuestión nos dice aquí es que la desigualdad va a surgir aparte, en primer lugar, de que existen sueldos desiguales en el mercado de trabajo, ¿no? Y en segundo, de que también existe una propiedad desigual del capital. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente las personas en todo el mundo nada más vamos a tener dos formas en las cuales obtener ingresos. Alguna vez veíamos allí en el salón de clases los famosos agentes económicos y decíamos, bueno, pues por un lado están los individuos o familias que ellos carecen de cualquier propiedad de capital y pues lo único que poseen es su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, los trabajadores lo que hacen, o las familias, los individuos lo que hacen es vender su fuerza de trabajo. ¿A quién se la van a vender? Pues a las empresas que obviamente son propiedad de aquellas personas que tienen capital, ¿no? Estamos hablando sobre todo de capital primero de tipo productivo, como puede ser maquinarias, herramientas, vehículos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, de aquellos que poseen capitales financieros, o sea, tienen el dinero con el cual pueden estar prestando, ¿no? Los famosos inversionistas que muchas veces se dedican solamente a la especulación, pero bueno, ellos utilizan justamente su dinero para obtener una máxima ganancia, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, pues que pues prácticamente en estos dos grupos de propietarios de capital y de personas trabajadoras, a pesar de eso, existen diferencias, ¿no? Y esas brechas entre salarios
pues también muchas veces empiezan cada vez empieza a crecer, a hacerse más grande esa brecha y aquellos que ganaban menos, pues cada vez van ganando menos y los que ganan más, pues por lo general empiezan a ganar cada vez más, ¿no? Además, por ejemplo, en el caso de México, de acuerdo con cifras que ha estado tomando el INEGI desde hace mucho tiempo, pues nos damos cuenta que en cuestiones de, sobre todo de salarios, pues también tenemos una brecha de género, ¿no? Entonces, eh, se ha observado por datos que en general las mujeres son las que ganan menos en comparación con los hombres por realizar los trabajos idénticos, ¿no? Además, bueno, de cuestiones de discriminación que, bueno, se ha tratado de ir disminuyendo o se ha buscado erradicar, pero yo me atrevería a decir que todavía no hemos tenido éxito en eso por el hecho de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el problema bueno, no es un problema, ¿no? Pero las empresas lo ven como un problema la cuestión de los embarazos, ¿no? Entonces, hay empresas que, aunque está prohibido, pues hacen firmar muchas veces a las mujeres que durante cierto tiempo no pueden embarazarse, ¿no? Y que si se embarazan, bueno, pues existirán penalizaciones. Las empresas obviamente hacen esto pues por una cuestión meramente económica, ¿no? Porque toda esta parte justamente de la incapacidad de postembarazo, pues a la empresa no le conviene porque no está obteniendo ingresos al tener a una persona en su casa, ¿no? Atendiendo algo que pues realmente es un derecho, pero bueno, en cuestiones económicas hay personas a las que eso no les interesa, ¿no? Y aquí en esta gráfica, por ejemplo, me llamó la atención, este es para el caso de España, ¿no? Donde el 10% de su población tiene los sueldos más bajos y estos han ido disminuyendo del 2005 al 2014 que está esta imagen. Aparte, ha ido bajando en términos reales un 25%, ¿no? Entonces, los españoles que ganaban menos ahora ganan todavía menos, mientras que los que tienen los sueldos más altos, que también es el 10% de esa población, pues ellos sí se han visto favorecidos, ¿no? Entonces, del 2005 al 2014 no solo han mantenido sus sueldos, sino que también se ha incrementado, ¿vale? Entonces, bueno, eso va generando también cuestiones de desigualdad, ¿no? Y obviamente, pues aquí lo que vamos a ver es que incluso entre trabajadores e incluso también entre capitalistas, pues lo que van a empezar son barreras, ¿no? ¿Y cuáles son esas barreras? Pues que los que están arriba no van a permitir tan fácilmente que los que tienen sueldos o ingresos menores se acerquen a ellos. ¿Por qué? Pues por cuestiones de intereses, ¿no? Ven sus intereses perjudicados y entonces empiezan a cerrar esos círculos y empiezan a tener más esa concentración justamente de los ingresos, haciendo que los que tienen menos ingresos pues cada vez vayan se vayan reduciendo esos ingresos. Ok, vamos entonces a continuar. Dice, para combatir la desigualdad, pues se va a requerir la combinación de varios aspectos, como número uno, una gestión macroeconómica estable, o sea, quiere decir que entonces sí debe de ser responsabilidad de un gobierno, pues el estar llevando una gestión, una administración justamente de este gobierno y de toda la economía, generar estabilidad, ¿no? Generar las condiciones de estabilidad en primer lugar. Y en segundo lugar, ya que se generan estas cuestiones de estabilidad, pues es necesario que sobre todo los gobiernos tengan o generen instituciones que pueden ser desde secretarías o muchas veces empresas paraestatales o ciertas instituciones autónomas que sean las que se encarguen justamente de la redistribución del ingreso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, pues algunas instituciones que de alguna forma ayudan a esta redistribución del ingreso, podríamos decir
en la cuestión de salud, pues es el ISSSTE y el IMSS, ¿no? El ISSSTE y el IMSS, pues van solicitando la aportación por parte de, bueno, a las empresas, pero de acuerdo a los ingresos que tienen los trabajadores, ¿no? Entonces, de acuerdo al ingreso del trabajador, es justamente la parte que se les retira, perdón, para tener para que estas instituciones funcionen. ¿Por qué hablamos de redistribución? Porque entendemos que quien más gana, pues más se le quita, ¿no? Más se le quita justamente para mantener estas instituciones. Y por otro lado, bueno, pues lo que vemos es que existe esa redistribución porque independientemente de los ingresos que tenga una persona que está a la mejor asegurada con el IMSS, pues no importa si es una persona que gana el salario mínimo o no es, o no importa si es una persona que es un ejecutivo de una empresa, ¿no? Que gane 10, 20 salarios mínimos, a los dos se les debe de dar el mismo trato, ¿no? Los dos son personas, los dos son pacientes y no importa cuánto le aportaron al IMSS o al ISSSTE, si es que estamos hablando, por ejemplo, de personas que están trabajando sobre todo en instituciones públicas, también, ¿no? O sea, no importa si eres un director de área de alguna secretaría o eres un profe de la UNAM, ¿no? Si vas al ISSSTE, pues te deben de tratar igual, aunque los porcentajes sean distintos. Otra forma de redistribución del ingreso es justamente también a través de nuestro caso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en específico, pues, del SAT, ¿no? Ellos también son los que se encargan justamente de estar cobrando los impuestos, por ejemplo, el impuesto, el famoso ISR, ¿no? Un impuesto a al ingreso de las personas y pues sabemos que conforme mayor ingreso se tiene, mayor es la tasa impositiva que se cobra. Aquí lo que esperaríamos es, bueno, en este caso, Hacienda hace esa recaudación de impuestos y de acuerdo a cuál es la política macroeconómica que se tiene, pues esos impuestos que se recabaron de alguna forma se tienen que redistribuir a sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, por ejemplo, rápidamente, sin entrar en mucho detalle, podríamos decir, ah, bueno, pues a lo mejor está el programa ahorita de apoyo a los adultos mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues las personas que más ganan en general, se les cobra un ISR más alto, ese ISR va a llegar a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda pues va a redistribuir parte de esos impuestos, de esos ingresos que ellos tuvieron, los va a redistribuir al programa social de apoyo a los adultos mayores, ¿no? En el entendido, o por lo menos eso es lo que nos dice el papel, de que los adultos mayores pues son un grupo de personas vulnerables, ¿no? Sobre todo porque muchos de ellos no tienen acceso a ningún tipo de pensión o de jubilación. Entonces, bueno, ahí veríamos una cuestión de redistribución del ingreso. Eso o cualquier programa social, ¿no? Digo, tenemos ese, tenemos las becas para estudiantes, apoyos para madres solteras, apoyos al campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son instituciones que podríamos ver más fácilmente, se puede notar, están funcionando para esa cuestión de la redistribución. Y obviamente lo que se esperaría es que esta redistribución pues venga justamente a partir de una política económica, o en este caso macroeconómica, fundamentada justamente por el gobierno federal, ¿no? O sea, desde el gobierno federal llega la idea de cómo tiene que hacerse esta redistribución y las instituciones se encargarán de hacer cumplir esta, esta idea. ¿Dudas? Bueno, sigo. Ok, acciones gubernamentales para redistribuir el ingreso. Vamos a entonces a ver algunas de las propuestas que toman justamente los gobiernos
Por ejemplo, uno de los más comunes era este que les manejaba en México, es uno de los que existe, el impuesto sobre la renta de tipo progresivo, ¿no? Entonces, el ingreso de las personas, pues se va a gravar de acuerdo con la capacidad de pago del contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que entonces, quien más gana, bueno, también para los inversionistas, quien más gana recibe una tasa más alta. Si no me falla la memoria, y si no ahorita me ayudan, el porcentaje más alto era de 36%, ¿no? Entonces, quienes rebasan cierto límite tienen que pagar el 36% de sus ingresos, pero conforme los ingresos van siendo menores, esa tasa se va reduciendo hasta que, también si no mal recuerdo, quien recibe salario mínimo pues está exento de este pago del impuesto sobre la renta. ¿Sale? ¿Dudas? No, Sigo. profesor. Ok. Otra acción que se tiene justamente son los programas de sostenimiento del ingreso. Y aquí, bueno, pues era también más o menos lo que ya les venía platicando, ¿no? Es de los pagos directos a personas que ocupan la parte más baja de la distribución del ingreso. O sea, es hacer programas en los cuales se les dé una aportación por parte del gobierno, que puede ser del gobierno local o del gobierno federal o conjuntamente con la intención de que las personas tengan un mayor ingreso, ¿no? Entonces, puede haber los programas de seguridad social o los seguros de desempleo. Por ejemplo, los programas de seguridad social en el entendido de, abarcan más cosas, pero sobre todo la parte de salud, pues entenderíamos que una persona difícilmente va a poder estar ahorrando para tener un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Si ustedes revisan esos seguros de gastos médicos, pues sí son sumas fuertes. Además requieren de disciplina, ¿no? Y bueno, pues en cambio, cuando están estos programas de seguridad social, como puede ser el ISSSTE, como puede ser el IMSS, o como puede ser incluso ahora el IMSS Bienestar y en algún momento la parte de salubridad, pues lo que se hacía era justamente, o lo que se hace justamente, es tratar de brindar un servicio médico a las personas, pues de una forma más, más accesible, ¿no? Digo, quienes tienen IMSS o ISSSTE, pues prácticamente no estás pagando directamente cuando lo requieres. Ya para eso se te estuvieron haciendo los retiros, ¿no? De tu ingreso. Es más, también, bueno, por ejemplo, hay ocasiones donde nada más un miembro de la familia es quien tiene esta prestación, pero la prestación se la puede compartir a los hijos, se la puede compartir a al esposo, a la esposa, incluso en algunos casos a los padres, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros lo revisamos, pues obviamente va a ser muchísimo más barato por esta vía que si uno lo quisiera hacer de manera particular, ¿no? Seguros de desempleo en México se han intentado utilizar, a veces son medios complicados para llevarse a cabo. El programa este de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues es más o menos una especie de estos tipos de seguros de desempleo un tanto disfrazado, pero va enfocado justamente a pues, sobre todo hacia personas jóvenes, ¿no? En el caso de Estados Unidos es mucho más abierto los seguros de desempleo y ahí, bueno, pues lo que se hace es que las personas que están desempleadas acuden a la agencia revisa su información, por lo general les va a dar ese seguro de desempleo, pero va acompañado, ¿no? ¿Qué quiere decir que vaya acompañado? Bueno, pues que a la persona se le va a dar, me parece, durante 3 meses un ingreso, durante 3 o 6 meses se le da un ingreso, pero lo que se va buscando a la par es tratar de buscarle un empleo a la persona, ¿no? Entonces, esta agencia que les entrega el beneficio también empieza a buscarles este trabajo, ¿no? Y si las personas no quieren tomar el trabajo, pues muchas veces pierden ese seguro de desempleo. Hay veces que se les dan más oportunidades, bueno, pero ahí lo que vemos es justamente em,
pues una forma en la cual actúan en este caso en Estados Unidos. Ok. Otra acción en la cual se busca redistribuir el ingreso es justamente a partir de el ofrecimiento de servicios subsidiados, ¿no? Entonces, estos servicios subsidiados son proporcionados por el gobierno y el precio de estos servicios pues van a estar por debajo del costo de producción, ¿no? En el caso de México, pues tenemos la cuestión de la educación pública está subsidiada, ¿no? En el caso, por ejemplo, por ejemplo, la educación superior, ¿no? La educación superior, la UNAM, la UAM, el POLI, que se consideran instituciones públicas, pues lo que vamos a ver es que las cuotas que se le piden a los alumnos, pues son mínimas, ¿no? No sé en cuánto esté la UAM, pero más o menos cobraban por ahí de como 5,000 pesos. O sea, a lo mejor puede ser una cantidad para algunos fuerte, pero si lo comparas contra una universidad privada, bueno, pues es nada, ¿no? Una universidad privada pues te llega a estar cobrando hasta 40,000 pesos, al menos el semestre, ¿no? En el caso del UNAM, bueno, pues los famosos 20 centavos que de repente por ahí los han ido cambiando, pero la legislación del UNAM pues dice los 20 centavos, ¿no? Y en el Poli no sé cuánto sea, pero el Poli, bueno, también ofrece o pide una cuota de recuperación pues relativamente muy barata. Otro caso, pues el transporte, sobre todo el transporte de la Ciudad de México en específico, pues podríamos decir que todo el transporte público está subsidiado, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, el Estado de México contra la Ciudad de México, pues el transporte de la Ciudad de México a veces está a la mitad o a la tercera parte de lo que pudieran llegar a cobrarnos en el Estado de México, ¿no? Entonces, eh, el metro de 5 pesos, pues sabemos que su valor no es 5 pesos, el viaje que hagamos, aunque sea de una estación a otra, eh, igual el Metrobús, ¿no? Y pues son prácticamente y bueno, la parte de los micros, de los camiones que circulan en los corredores, pues también tienen un precio más bajo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque lo que se busca es tratar de ayudar justamente a la población a poder llevar a cabo sus actividades diarias, ¿no? Entonces, por esa razón, el gobierno absorbe ese extra y lo otorga justamente a estas empresas que ofrecen el servicio o a estas instituciones que ofrecen el servicio, ¿no? En el caso del metro, bueno, pues una parte del presupuesto va a dar al metro, en el caso de la universidad, y el poli, en el presupuesto de egresos de la federación, pues va contemplado justamente toda esa parte del presupuesto que se le va a dar a las instituciones y bueno, pues ahí ve el costo del alumno, ¿no? Que haciendo un cálculo, la última vez que había revisado, aproximadamente cada alumno del UNAM cuesta 80,000 pesos el semestre, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo comparamos contra los 20 centavos, los 100 pesos, lo que se vaya dando, bueno, pues vemos el tamaño del subsidio. ¿Dudas? No. Ok. Eh, Ahora, bueno, vamos entonces a ver cuáles son las características justamente de el subdesarrollo. En primer lugar, bueno, pues por cuestiones de pues tratar mm, de minorizar, ¿no? El término o de suavizar el término, se ha dejado de lado el término de subdesarrollo y entonces ahora utilizamos el término de países en vías de desarrollo, ¿no? En sí el concepto pues sigue siendo el mismo, pero bueno, pues herían ciertas susceptibilidades y se dedicó a cambiar el nombre a en vías de desarrollo.
Ok, ¿qué nos va a decir? Pues estos países que presentan estas situaciones, ¿qué características vamos a ver que predominan? Primero, altos índices de desempleo, ¿no? También hay personas que si bien no están desempleadas, se encuentran en un subempleo. ¿Y qué quiere decir que estén en un subempleo? Bueno, pues que prácticamente la mayoría de ellos están en una situación de informalidad, no tanto así de ilegalidad, que no es lo mismo ilegal que informal, ¿no? Por ejemplo, la informalidad pues, puede ser tener un puesto ambulante, ¿sale? Pero ya si yo veo, si yo vendo cosas ilegales, bueno, pues aparte de informal es ilegal, pero puedo vender cosas legales, puedo vender, por ejemplo, comida, esa es una cuestión de informalidad y dentro de esa informalidad se va a encontrar también el subempleo. ¿Y cuál es ese subempleo? Bueno, pues prácticamente todas esas personas que reciben sueldos muy bajos o que simplemente no reciben sueldos o que se les paga en especie, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la cuestión de la migración, sobre todo de personas de Haití y sudamericanos que han empezado a quedarse aquí en México, en algún momento empezamos a ver esa situación si fuimos observadores del subempleo, ¿no? Donde veíamos personas que estaban laborando como ayudantes en restaurantes, en mercados, en puestos, etcétera, 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 pero veíamos de alguna forma que esos pagos que recibían muchas veces no eran pagos en efectivo, ¿no? Sino muchas veces eran pagos en especie en el sentido de que pues les daban ahí la comida o les daban vestimenta o les dan parte de la mercancía. Incluso hay lugares, ¿no? Donde a los vendedores en vez de pagarles, pues les dan la mercancía, ¿no? Y les dicen, bueno, pues tu pago va a ser tanta mercancía y esta mercancía al precio que la vendas, pues va a ser tu ingreso, ¿no? Ya de ti dependerá cuánto, cuánto ganas, ¿no? Una forma disfrazada del subempleo, pues también es toda la venta por catálogo, ¿no? Toda la cuestión, por ejemplo, de Stan Home, bueno, yo no sé si existe Stan Home, Topper, Avon, ¿no? Todas esas cuestiones, pues es un subempleo o bien en los negocios donde son negocios familiares, por ejemplo, farmacias, papelerías, que vemos que está trabajando el papá, la mamá, a veces los hijos ayudando y muchas veces ellos no reciben ningún tipo de ingreso, ¿no? Simplemente pues están contribuyendo para el ingreso general de la familia que por lo general administra o papá o mamá o ambos, ¿no? ¿Qué otra característica existe en los países en vías de desarrollo? Mala vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, como vemos en la imagen de la derecha, pues hay en México todavía y en muchos países en vías de desarrollo casas hechas con materiales pues de reciclaje, como puede ser madera, como puede ser cartón, ¿no? Analfabetismo, niveles muy altos de analfabetismo, todavía en 2025 que estamos, hay personas que no saben leer, que no saben escribir, ¿no? De hecho, justamente este tema del analfabetismo, nosotros lo podemos comprobar con este Banco Azteca, ¿no? Si ustedes alguna vez se han acercado a una sucursal de estos bancos, del Banco Azteca, lo que van a hacer justamente es que a los clientes se les va a pedir que en vez de firmar pongan su huella digital en un lector, ¿no? Y eso se hace justamente porque en este especial, este banco, pues está enfocado a atender a grupos, sobre todo con muy alto nivel de analfabetismo, ¿no? Y pues hay personas que no saben utilizar una pluma, que no saben utilizar un lápiz, y entonces, pues la única forma en la cual pueden autenticarse, decir soy yo, pues es justamente poniendo su huella digital, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos habla del analfabetismo que existe en este país. Otra cuestión, la desnutrición.
Hay sobre todo altos índices de desnutrición en nuestro país, de desnutrición infantil, ¿no? Es un tema sumamente alarmante. Incluso en este país, bueno, pues cuestiones tristes que también tienen que ver con parte de género, es que nos vamos a dar cuenta que mucha de la desnutrición se da sobre todo en niñas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, bueno, ya es parte de de la cosmovisión, muchas veces que se tienen en estas localidades, cuando se tienen varios hijos, pues muchas veces las mamás o los papás van a preferir primero alimentar a los niños hombres y después a las niñas, ¿no? Lo que vaya quedando le va quedando a las niñas. Entonces, donde se encuentran los mayores niveles de desnutrición en las localidades más pobres de este país, generalmente va a estar en en las niñas, ¿no? Otra cuestión, perdón, bajas condiciones de salud. Vamos a encontrar que pues son localidades donde no hay drenaje, donde como les comentaba no están los famosos pisos firmes, entonces se construye sobre la tierra y dormir sobre la tierra pues va perjudicando de alguna forma las vías respiratorias, ¿no? Entonces vamos viendo que muchas personas tienen problemas respiratorios justamente por no tener un piso de cemento, ¿no? Y bueno, pues también condiciones de que no hay baños, son muchas veces letrinas, a veces no llega el agua, como hace rato, ¿no? Que les comentaba del comentario que sea su compañera, de bueno, ¿y qué pasa con los parques acuáticos? Bueno, pues muchas veces el agua va a dar para allá, ¿no? O sea, se hacen complejos inmobiliarios y el agua, los ríos se entuban y se desvían hacia esas construcciones y esos ríos que pasaban por localidades, pues de repente dejan de pasar y el agua no llega a estos lugares, ¿no? Y si no hay agua, pues entonces difícilmente va a haber buena higiene y en consecuencia, pues vamos a tener problemas de salud. Además, cuestiones culturales, bueno, pues nosotros lo vivíamos, ¿no? Ahí, o lo vivimos ahí cerca de la facultad, pues con los ríos que pasan, pues vemos que son ríos que están sumamente contaminados, pues porque no hay una cultura como tal de respeto hacia esos cuerpos de agua, ¿no? Y otra característica de estos países, no existe o hay poca gente capacitada, ¿no? Veíamos al inicio de este curso que pues difícilmente van a llegar los jóvenes a estudiar una carrera, ¿no? Y todavía, bueno, los que alcanzan a brincar todas esas barreras para llegar a una carrera, pues no todo mundo la termina, ¿no? Entonces, pues realmente la capacitación que se tiene en los países en vías de desarrollo, pues va siendo muy baja en comparación con los países desarrollados. ¿Dudas o comentarios que tengan? ¿Vamos bien? Todo bien. Ok. Bueno, Todo chido. perfecto. ¿Qué otras características va a haber? Bueno, pues además se van a existir mecanismos en los cuales la parte de la extracción de la riqueza solamente va a beneficiar a los dominantes, o sea, a los ricos, ¿no? Y va a representar un infortunio para los subordinados. Entonces, bueno, también nos vamos a dar cuenta que los países en vías de desarrollo, pues todos esos ingresos van a ir destinándose a quien es dueño de la empresa o a quienes tienen los grandes sueldos y generalmente todos los que están ofreciendo su fuerza de trabajo, los obreros, pues son quienes menos ven o menos se ven favorecidos con la cuestión del ingreso. Ok, al respecto, este Raymond Barre, francés, pues él genera una teoría sobre la parte de las economías subdesarrolladas o ahora en vías de desarrollo, y va a decirnos que una característica de estas economías, de estos países en vías de desarrollo, pues va a ser primero que en su estructura van a tener
una estructura de tipo primario y dual y un funcionamiento que va a representar inestabilidad y dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Barre? Pues lo que él va a decir es justamente que las economías en vías de desarrollo van a estar dentro de lo que se conoce como un círculo vicioso de la pobreza. O sea, dadas esas características, pues difícilmente los países subdesarrollados van a poder entonces transformarse hacia una economía desarrollada. ¿Por qué? No es imposible, pero sí es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque primero tendrán que ir eliminando estos problemas, por ejemplo, de estructura, que ahorita vamos a ver, y sobre todo de funcionamiento, ¿no? De ir desplazando esa cuestión de la inestabilidad, de volverse más estables y de ir dejando de lado la dependencia para volverse más independientes. Vamos entonces a... a ver de qué trata todo esto que nos decía Barry. Por ejemplo, nos va a decir que la estructura va a ser primaria y dual y él se refiere a que va a ser primaria porque la mayoría de las personas van a estar contratados sobre todo en actividades agrícolas y mineras, ¿no? Si nosotros vemos dónde se encuentra la mayoría de las personas, pues prácticamente o van a ser campesinos o van a ser ganaderos o bueno, campesinos en el sentido de que pueden ser agricultores o ganaderos o si no van a estar en cuestiones de la minería. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que estas actividades agrícolas y mineras van a ser sumamente básicas, ¿no? Entonces, no, en muchos casos estos trabajos son más bien manuales, ¿no? Hay poca incorporación de tecnología para la realización de sus actividades y además, pues son personas que tienen una baja capacitación, ¿no? O sea, generalmente el conocimiento que tienen ha sido un conocimiento adquirido que sus padres y sus abuelos y la familia les ha ido transmitiendo, ¿no? Y las técnicas que se utilizan son técnicas que tienen bastantes años realizándose de esa forma. En cuanto a la parte de servicios, en estas economías, lo que vamos a encontrar es que, por raro que parezca, va a haber más personas en el sector servicios que en el sector industrial. Entonces, en primer lugar, van a estar la mayoría de las personas en el primario, pero nosotros esperaríamos que el segundo lugar estuvieran en la industria. Y no, lo que pasa es que justamente la industria es la parte más delgada en este tipo de economías. O sea, quienes no están en el sector primario, pues por lo general van a estar en el sector de servicios, pero dentro de ese sector de servicios no van a estar en todos los servicios ni van a ser servicios realmente, eh, ¿cómo podríamos decir? Que requieran mucha capacitación, ¿no? Que requieran muchas habilidades, o sea, son servicios básicos. Por ejemplo, lo que va a proliferar en las ciudades es actividades comerciales, comerciales sobre todo de reventa, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, en las imágenes que están en esta lámina, pues podemos ver que está el comerciante aquí vendiendo dulces o bien toda la cuestión de los abarrotes, ¿no? O sea, eh, al menos en México lo que podemos ver es que en las ciudades existen muchas tienditas, ¿no? Y ahora ya muchas de esas están haciendo oxxos, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, hay veces que en una colonia, en una misma cuadra, existen dos, tres, cuatro, cinco, hasta cinco tienditas, ¿no? Entonces, o papelerías, ¿no? Entonces, bueno, pues son servicios sumamente básicos, o si no son papelerías, bueno, pues son peluquerías o estéticas o cuestiones de uñas, ¿sale? Eh, ¿Qué va a pasar? Pues muchos de estos servicios son los llamados servicios personales que son de bajo costo, ¿no? O sea, por ejemplo, toda esta cuestión de poner las uñas o de las papelerías, pues una papelería a final de cuentas o una tiendita de abarrotes, pues no requiere grandes inversiones ni se requiere tampoco de mucha capacitación o
para poderlas administrar u operar, ¿no? Otra cuestión también que va a predominar justamente en las economías en vías de desarrollo son los intermediarios, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos, pues justamente los intermediarios lo que van a hacer es ir subiendo el precio de manera considerable en todos los productos, sobre todo en los productos agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces vemos que por ejemplo, el caso del café, ¿no? El café que se produce en Chiapas, pues a veces por un kilo se está pagando o se está vendiendo en Chiapas ese kilo, pues a veces en, no sé, en unos 10 en unos 15 pesos, ¿no? Pero como va pasando por manos, pues entre esas manos hasta llegar a las ciudades, entiéndase la Ciudad de México, toda la zona conurbada, pues nos damos cuenta que a lo mejor ese kilo de café pues ya se llega a vender a veces hasta en 1,000 pesos, ¿no? O, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Pues el simple hecho de las cafeterías, ¿no? Si ahorita uno quiere comprarse un café, por ejemplo, en un Starbucks, pues no sé ahorita cómo están los precios, pero por lo menos va a salir como en unos 70 pesos un café, 80, ¿no? Y si le van poniendo más cosas, pues a veces hasta en 200 pesos un café que realmente, si nosotros lo comparamos contra todo el café que venía en el kilo que le compraron a un productor chapaneco, pues es un precio sumamente exorbitante. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno. No, el frappuccino chico cuesta creo que 94, algo así. Ok, ¿no? Entonces, bueno, y nos damos cuenta, o sea, ¿y cuánto café puede tener ese frappuccino, no? O sea, son milímetros, ¿no? Mililitros, perdón, ¿no? Entonces, pues eso es una parte muy pequeña de café y ahí nos damos cuenta que el precio, pues, se vuelve sumamente alto. ¿Por qué? Pues por todos los intermediarios desde que lo extrajeron, ya sea de Chiapas o de Veracruz, para venderlo aquí en las ciudades, ¿no? Sobre todo que es donde se encuentran este tipo de cafeterías. Pero no solo Starbucks, ¿eh? O sea, Tim Hortons o cafeterías incluso locales, pues ya difícilmente vamos a encontrar un café en menos de 50 pesos, ¿no? En este tipo de cafeterías. Entonces, bueno, pues ahí vemos el problema de la intermediación. Ok, dice entonces que como consecuencia del anterior, pues vamos a encontrar que la mano de obra es improductiva, ¿no? Y el caso de por ejemplo, aquí Astudillo lo que dice es una forma en la que nosotros disfrazamos el desempleo es con la agricultura. O sea, cuando nosotros tomamos las estadísticas de desempleo, pues a veces, por ejemplo, ahora que va a llegar el INEGI a hacer esas encuestas, una de las preguntas es justamente, ¿y usted trabaja? ¿No? Y entonces, bueno, pues en el caso de los campesinos, pues van a decir, sí, todos los días me levanto, trabajo mi tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, bueno, entonces es una persona que está trabajando, que no está desempleado. Pero si nosotros lo analizamos a fondo, pues nos vamos a dar cuenta que muchos de esos campesinos realmente trabajan para autoconsumo, ¿no? O sea, lo que siembran es lo que se comen y muy pocas veces les da para venderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa cuestión de la agricultura, pues está desplazando o está disfrazando al desempleo. Y como eso, muchos, ¿no? Hay muchos trabajos de autoempleo que más bien solamente están sirviendo para que la gente tenga ingresos, pero para sobrevivir, pero no como tal para obtener algún tipo de ganancia. Otros, a lo mejor algo más moderno que podríamos encontrar de desempleo disfrazado, pues es la cuestión sobre todo de Uber Eats, ¿no? O de Didi, de todos estos, de los famosos deliveries, que si vemos nosotros a los chavos, en sus motos, pues muchos de estas personas que andan en moto haciendo los envíos de comida, de cosas, pues a final de cuentas esos ingresos que tienen simplemente son para subsistir, pero no es realmente como un negocio. Digo, hay de todo,
pero también entendemos que llega a ser muy desgastante trabajar tanto en las motos como también en el servicio de transporte con los carros, ¿no? Son cuestiones de autoempleo que, les repito, más bien podríamos considerar también dentro de este desempleo disfrazado que ocurre de manera más clara, sobre todo en la cuestión de la agricultura. Ok, dice, se considera que la producción interna es fundamentalmente agrícola y sirve tanto para la subsistencia de la población como para la exportación. Entonces, ok, ¿qué va a pasar? Generalmente en los países en vez de desarrollo, lo que más se va a producir justamente son productos agrícolas. Y sí, efectivamente, hay productos que se usan para la subsistencia, para que el campesino de eso y su familia de eso vivan, y también va a haber otro sector que por lo general no es un sector de campesinos, sino un sector empresarial, que es el que justamente se va a dedicar a la exportación de estos productos, ¿no? Entonces, eh, también ahí vamos a ver una brecha. O sea, cuando está la industria entrando a la cuestión agrícola, por lo general lo va a hacer para exportar los productos, como pudiera ser el jitomate, como pudiera ser el aguacate, sobre todo, ¿no? Pero también por otro lado vamos a ver a los campesinos que por lo general lo que siembran los campesinos de subsistencia, en nuestro caso va a ser frijol y maíz, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos la diferencia. Y si analizamos los campos, incluso el campo del campesino, pues está poco tecnificado y, y los campos que utilizan son más grandes, los que utilizan las empresas, están tecnificados, tienen sistemas de riego, etcétera, etcétera, para generar estos productos que se van a exportación, y justamente aquellos productos que no se exportan son los que se quedan para el mercado interno y son los que nosotros encontramos pues prácticamente en los mercados, pero son productos que ya fueron rechazados en la exportación, ¿no? Lo mejor o lo más bonito se fue hacia la exportación, y pues lo que ya no fue considerado exportación es lo que se queda para consumo de los nacionales, ¿no? Y dice, por lo general, la actividad minera es mayoritariamente utilizada para la exportación. Efectivamente, ¿no? En los países en vías de desarrollo, generalmente todo lo que se extrae de minería, y podríamos decir, en nuestro caso, que también somos un país petrolero, pues todo lo que se extrae también de petróleo también es para exportarlo, ¿no? Difícilmente esos productos se quedan o se utilizan para el desarrollo o para las actividades que están dentro del país, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los países africanos, pues toda esta cuestión por ejemplo, ahorita recuerdo Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica hay un problema muy fuerte con los diamantes, pues justamente se están extrayendo los diamantes, pero no es para que los sudafricanos los usen, sino más bien para que se vendan en joyerías o en empresas joyeras como puede ser Tous, y entonces, bueno, pues ya regresen transformados en joyas justamente estos productos, ¿no? O en el caso de Bolivia, otro país en vías de desarrollo, donde lo que se extrae es justamente el litio, ¿no? Y ciertas tierras raras que les llaman, que es con lo que se generan muchos de los dispositivos electrónicos, pues también se extraen de Bolivia, pero obviamente se utilizan para hacer otro tipo de dispositivos de empresas extranjeras. ¿Dudas? No, Eso se le dice piedra de sangre, ¿no, profesor? ¿Mandé? Al diamante. De Piedra de hecho, también se clasifica el diamante como piedra de sangre porque también hay de laboratorio, pero esa como que no les interesa porque no hay tanto sacrificio detrás. Ah, sí, los famosos diamantes de sangre, ¿no? De hecho, hay una película, justamente de eso. Obviamente, ¿no? Si lo extraes de una mina, pues, es más valioso porque supones que se creó de forma natural y eso requirió muchas condiciones y mucho tiempo para que se diera, ¿no? Y entonces, bueno, pues se le llaman de sangre, o eso es lo que tengo entendido,
por dos cuestiones, ¿no? Porque a veces para llegar a ellos requiere la muerte de varios y en segundo porque también los niveles de explotación a veces para extraerlos, pues como están por capataces, pues muchas veces a las personas que no trabajan ahí también las asesinan o las lastiman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también se ha tratado era lo que les decía hace rato con el desarrollo, ¿no? Los países ricos, que son los que compran todo eso, pues han empezado a poner ciertas legislaciones ambientales que tratan, entre comillas, de proteger la extracción de estos diamantes, pero bueno, pues hay países, sobre todo en África, donde pues existen ciertos grupos armados que ponen a la población en contra de su voluntad a trabajar para la extracción de estos recursos, ¿no? Y como dices, el de laboratorio, bueno, pues también se genera, pero los de laboratorio son más rápidos, tienen menos imperfecciones, obviamente, porque pues, ya se hacen en serie, pero también son más baratos y también son menos apreciados, ¿no? Ok, ¿dudas? Bueno, No, profe. seguimos. Ok, también Barre va a considerar que existe entonces la paradoja en la que los países en vías de desarrollo se van a especializar en el comercio exterior, pero desarrollan muy poco el mercado interno, ¿no? Entonces, justamente era lo que les decía, quienes llegan a invertir, sobre todo en la parte de los productos agrícolas, pues lo van a hacer para tratar de vender sus productos al extranjero, ¿no? Y obviamente, bueno, pues entendemos que esto lo hacen, por ejemplo, el caso de los aguacates, pues vamos a entender por cuestiones meramente monetarias que siempre va a ser mejor vender en dólares que vender en pesos, ¿no? Entonces, esa es la idea que los productores tienen y obviamente pues si le van a invertir algo van a preferir venderlo a cambio de obtener dólares que, les repito, a cambio de obtener los pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues por raro que pareciera o que llegara a parecer, pues también eso nos va a explicar por qué muchas veces, por ejemplo, en el caso del aguacate, en febrero, a veces en México no hay aguacates, ¿no? Porque la mayoría de los aguacates se mandan a Estados Unidos por esta tradición del Super Bowl, de que se hacen los guacamoles, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, ¿y por qué no hay? Bueno, pues porque ya la producción se fue para allá, ¿no? Entonces, o bien uno cuando va al mercado, pues observa que este tipo de productos, el aguacate, el jitomate, los limones, ¿no? A veces están golpeados o si uno los revisa, pues hay de diferentes tamaños, de diferentes colores. Y si uno tiene la posibilidad de ir a un supermercado, por ejemplo, en Estados Unidos, pues lo que se van a dar cuenta es que todos los productos tienen el mismo tamaño, tienen el mismo color, son muy atractivos a la vista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es justamente porque el producto está seleccionado y aquel que se rechazó, pues es justamente el que se queda. También otro caso, ahorita recordaba, era la cuestión del pollo, ¿no? Hubo un tiempo donde el pollo se criaba en México y lo más difícil de encontrar en México eran las pechugas, ¿no? ¿Por qué? Porque el americano, el estadounidense, está acostumbrado del pollo más bien a estar comiendo solamente pechuga y todo el resto del pollo se desechaba. Ya después a alguien se le ocurrió poner las alitas, pero pues prácticamente dentro de la comida, de la gastronomía de los estadounidenses, pues solamente es la pechuga y las alitas. ¿Y que veíamos que queda en México? Pues el resto, ¿no? Todo lo que serían las patitas, la cabeza, etcétera, etcétera. Incluso las vísceras, ¿no? Se llegan a comer aquí en México y obviamente en Estados Unidos, pues eso no sucede. Ok, vamos a seguirle. Dice, esto entonces
nos va a llevar a los países en vías de desarrollo a tener que importar una gran cantidad de productos agrícolas que no producimos internamente, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el caso de México, pues México es un país donde su población está o estamos acostumbrados a comer maíz. Difícilmente va a haber un día donde no comamos algo con maíz, ¿no? Pero paradójicamente el maíz que se produce en México no es suficiente para la población, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar importando el maíz, sobre todo de Estados Unidos, para poder cumplir con la demanda que se tiene. Y entonces aquí uno diría, bueno, ¿y qué pasa con los mexicanos? ¿Por qué los mexicanos no producen maíz? Pues porque los pocos que lo producen son los campesinos, que como hemos visto, lo hacen por subsistencia, entonces no les alcanza para vender o para tener un excedente y vendérselo a alguien más. Y los que pueden invertir y tienen grandes terrenos no están interesados en producir maíz porque encuentran más redituable vender otras cosas como pudieran ser los aguacates, como pudieran ser los jitomates, ¿sale? Entonces, bueno, pues se descuida el mercado interno y se favorece el mercado externo, pero bueno, pues eso entonces nos empieza a generar lo que llamamos una dependencia alimentaria, ¿no? O sea, nosotros entonces, por enfocarnos en vender nuestros productos al extranjero, no nos enfocamos en atender las necesidades de alimento de la población y nos vemos obligados a importar. Tenemos dependencia porque el día que Estados Unidos no nos quiera vender maíz, pues entonces va a ser un problema muy grande para México. ¿Sale? Eh, Otra característica nos va a decir entonces, va a consistir en que los países en vías de desarrollo van a ver afectado su comercio exterior. ¿Por qué? Porque los países, a diferencia de los países en vías de desarrollo, los desarrollados lo que van a hacer y la idea que tienen es siempre tratar de ir reduciendo las importaciones que tienen. ¿Sale? Entonces, una de las características que tienen los países desarrollados es que tienen la posibilidad de estar generando técnicas y tecnología con la finalidad de utilizar cada vez menos los productos que importan. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, pues se busca economizar en materias primas, ahora, por ejemplo, en combustibles, ¿no? O incrementar su propia producción de bienes, ser más eficientes. Por ejemplo, aquí del lado derecho tenemos el claro ejemplo de los automóviles eléctricos, ¿no? Eh, México no ha aprendido de eso. La verdad es que en nuestro caso los gobiernos no han aprendido, la población, bueno, pues no sé si te tuviera o no tuviera que aprender, yo diría que sí, pero por ejemplo, en la década de los setentas, Estados Unidos compraba muchísimo petróleo a México, ¿no? Y ese petróleo pues obviamente era para transformarlo, convertirlo en gasolina y esa gasolina se utilizaba para los automóviles estadounidenses, que si ustedes revisan los automóviles estadounidenses de los 50, 60, 70, pues eran automóviles de 12 cilindros, de 8 cilindros, ¿no? Vehículos muy grandes que con esos cilindrajes pues necesitaban mucha gasolina. ¿Qué pasó? Para hacer el cuento no muy largo, pues Estados Unidos le dijo a México, oye, es que ya el precio del petróleo está muy caro, necesito que me lo bajes, ¿no? México, ¿qué dijo? Bueno, pues dijeron, ah, pues te cuesta trabajo, en vez de bajarlo, lo voy a subir más. ¿Por qué? Pues porque México consideraba, el gobierno de México consideraba que por ahí tenía cierto poder ante Estados Unidos. ¿Qué pasó? Estados Unidos se vio obligado a comprar esos barriles de petróleo más caros, pero a la par empezaron a desarrollar una tecnología en la cual requirieran menos petróleo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues a raíz de esto, Estados Unidos desarrolló justamente ya los motores de 4, de 6 y de 4 cilindros, ¿no? Entonces, pues lograron reducir esa necesidad de petróleo a la mitad. ¿Y qué pasó? Pues que entonces de repente empezaron a salir los coches con motores más pequeños y Estados Unidos de repente llegó un momento donde le dijo a México, ¿sabes qué? Te voy a comprar la mitad, ¿no?
Y México, ¿pero por qué? Pues porque ya no necesito tanto tu petróleo, ¿no? Ya no me interesa tanto tu petróleo. ¿Por qué? Pues porque yo ya pude desarrollar esa tecnología, ¿no? Ahora, pues parece que no hemos aprendido del error porque justamente, pues ya la idea que nos están dando en Estados Unidos, que nos dan sobre todo los países asiáticos, como puede ser China, como puede ser Corea del Sur y en alguna parte de Japón, es, el propio Estados Unidos es, ya no me interesa tanto estar comprando petróleo, ¿no? Ya ahora a lo que vamos es más bien a la cuestión del litio, a utilizar estos automóviles que empezaron siendo, primero híbridos y ahora ya hay autos totalmente eléctricos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le dan a los países petroleros? Pues ya los vamos a necesitar cada vez menos, ¿no? ¿Y México qué ha hecho en los últimos años? Pues lo que ha hecho es justamente a invertirle al desarrollo de la industria petrolera, ¿no? Compramos, digo compramos porque ese fueron parte de mis impuestos que pago, pues compramos una refinería en Estados Unidos que estaba ya en desecho y además creamos otra refinería de Dos Bocas, ¿no? Entonces, parece que no entendemos que a final de cuentas estos países tienen la tecnología, tienen el conocimiento para de repente prescindir o por lo menos minimizar el consumo y la demanda de los productos que los países en vías de desarrollo les envían, ¿sale? Y al contrario, los países en vías de desarrollo no hemos desarrollado tecnología ni técnicas con las cuales contrarrestar todo lo que nosotros les importamos a ellos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos como tal una industria automotriz que pueda sustituir los automóviles que ellos están fabricando, que puedan sustituir las computadoras, los dispositivos, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros les compramos a ellos, no lo hemos logrado, ¿sale? Entonces ahí empezamos a ver ciertas desigualdades en cuestiones comerciales. ¿Dudas? De hecho, apenas en Tlaxcala diseñaron un auto 100% eléctrico y que va a costar según menos de 100,000 pesos. Sí, ese que es el que va a competir con el que quiere hacer justamente el propio gobierno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Digo, obviamente, pues es mucho de la intención que tengan las personas, muchas veces son pequeños empresarios, ¿no? Digo, no es de meritar esos esfuerzos que se hacen, digo, qué bueno, pero pues también cuando uno compara los prototipos que se presentan, por ejemplo, de Tlaxcala contra un auto eléctrico, que por ejemplo ahorita los BYD o los BID que traen los chinos, ¿no? O los Geely que también son chinos, o los de Nissan, ¿no? Que son coches eléctricos, pues vemos que hay una diferencia todavía muy grande, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, también la cultura que se tiene aquí, pues es que nos cuesta mucho trabajo todavía apoyar lo nacional, ¿no? Nos vamos más a lo que, aunque sea extranjero, pues a lo que creemos que me va a dar mejor pues, mejor rendimiento, ¿no? Digo, ojalá así como lo que pasó en Tlaxcala, ojalá prospere y ojalá sigan siendo más mexicanos los que hagan automóviles, ¿no? Y qué bueno que es una respuesta y ojalá de corazón les vaya bien, pero sí veo muy desigual esa competencia si no existe un proteccionismo, ¿no? Por lo menos ahorita de entrada. ¿Sale? Ok, vamos a continuar entonces. En cuanto a la estructura, bueno, veíamos que por ejemplo, otro caso, ¿no? Se van sustituyendo materias primas naturales, que son generalmente las que nosotros vendemos, por las sintéticas, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de generar ahora materias primas sintéticas? Pues que todo lo que es sintético tiene precios más estables. Por ejemplo, aquí a la derecha, justamente tenemos el ejemplo. Arriba tenemos hilos de nylon. El nylon es una materia prima sintética que se utiliza para la industria textil.
¿Qué características tiene el nylon? Bueno, pues que es resistente, que permite hacer prendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la parte de abajo lo que tenemos es justamente un enequén. Anteriormente, por eso les digo que no aprendemos, ¿no? Anteriormente, en los tiempos de Porfirio Díaz, igual, lo que predominaba era el enequén, lo que le vendíamos al mundo, en específico a Estados Unidos, era hilo de enequén. Se producía en Yucatán y también les vendíamos el enequén al precio que queríamos. También Estados Unidos llegó un momento donde dijo, ¿sabes qué? Ya me vendes muy caro el enequén, bájalo. Volvimos a aplicar la misma de no lo voy a bajar, en vez de bajarlo lo voy a subir. Y entonces Estados Unidos diseña el nylon y ahora pues prácticamente la mayoría de la ropa está hecha con nylon y muy difícilmente vamos a encontrar prendas hechas con enequén, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos han demostrado que cuando se quiere, pues pueden prescindir de nosotros, ¿sale? Dice, transforma la estructura de la industria con la idea de importar menos materias primas, ¿sale? Entonces, bueno, mientras le convenga a los países desarrollados, pues los países desarrollados van a estar dispuestos a adquirir lo que los países en vías de desarrollo les mandan, pero cuando consideran que ya no los necesitan, pues así de fácil simplemente dejan de comprar y se acaba la industria, ¿no? Así se acabó la industria del nequén, así va pintando que va a acabar o que se va a ir reduciendo la industria petrolera y bueno, pues habría que ver nosotros qué medidas estamos tomando justamente para tratar de contrarrestar estos cambios que vienen. Eh, Otra característica nos dice va a ser justamente la estructura dual que va a existir en estos países y vemos que en los países va a predominar, por un lado, un sector precapitalista y por otro lado, un sector puramente capitalista, ¿no? Entonces va a estar viviendo una parte de la población, va a desarrollarse de una forma precapitalista y otra forma va a estar desarrollándose de forma capitalista y dentro de esa parte capitalista, un sector se va a enfocar al extranjero, como lo hemos estado hablando, y otro sector se va a dedicar meramente a la economía local, pero vamos a ver que las diferencias que existen en estos sectores pues son sumamente muy grandes y este tipo de estructuras no o difícilmente las vamos a encontrar en un país desarrollado. Por lo general en los países desarrollados nada más existe una estructura que es una estructura meramente capitalista, ¿no? Pero no hay mucha diferencia entre si va al extranjero, si se vende de manera local y no va a existir el sector precapitalista. Ahorita vemos de qué se trata cada una de estas. El sector precapitalista nos dice, pues, es más que nada producción de autoconsumo y en algunos casos economía de trueque, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos ahí en las imágenes, países en vías de desarrollo, existen comunidades donde lo que se acostumbra es justamente el trueque, ¿no? Hay comunidades a las cuales el dinero no llega, incluso en el caso de México, sin irnos muy lejos, tenemos el caso de la Sierra Veracruzana, donde la gente de ciertas localidades no llega el dinero. Los pesos, así que para nosotros pudieran ser tan comunes, no llegan a esta localidad y entonces la gente se ve obligada a generar un mercado interno en la cual pues estén intercambiando los productos que hacen entre ellos para poder subsistir como localidad, ¿no? También no sé si alguno de ustedes haya acudido a estos mercados de trueque. Generalmente los lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México y también, ¿no? O sea, muchas veces en estos mercados de trueque lo que se busca es que las personas lleven sobre todo em, materias primas como puede ser cartón, como puede ser, bueno, cosas de reciclaje, cartón, metal, aluminios, o bien aparatos eléctricos y a cambio se les entregan productos agrícolas, ¿no? Como pueden ser, sobre todo
una vez que acudí a uno de ellos nada más por mera curiosidad, pues me dieron una lechuga y un kilo de zanahorias, ¿no? A cambio de de una tablet que ya no servía. Entonces, bueno, pues son parte de la economía que se lleva a cabo en estos países. Ecuador es uno de los países donde van a encontrar mucho la cuestión del trueque, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Ecuador, se va a dar mucho esa parte de te doy esta vasija, pero ¿qué me das tú a cambio, no? Y muchas veces cuesta trabajo para estas personas incluso recibir dinero, ¿no? Más bien buscan que tú le des algún tipo de producto, a cambio. En cuanto al sector capitalista extranjero, pues vamos a darnos cuenta que es donde predominan las empresas modernas, ¿no? En la mayoría de estas empresas se van a dedicar sobre todo al comercio exterior y pues eso lo van a hacer porque la mayoría de estas son empresas transnacionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, la industria cervecera es una industria sumamente fuerte y el grupo modelo es, podríamos decir, pues es el que tiene acaparado ese mercado, pero bueno, pues prácticamente Grupo Modelo nace de capital español y ahora tiene participación estadounidense y pues prácticamente la mayoría de la producción de las cervezas que se hacen pues son para venderse hacia el extranjero, ¿no? Hacia Rusia, hacia Estados Unidos, también partes de Europa, ¿no? Como pudiera ser Francia, como pudiera ser Alemania, también ahí llegan las cervezas de este grupo. ¿Dudas? ¿No? Otra empresa, pues transnacional, pues prácticamente todas las grandes que encontramos, ¿no? Coca-Cola, que si bien es una concesión a FEMSA, bueno, pues también Coca-Cola le tiene que pagar regalías, más bien FEMSA le tiene que pagar regalías a Coca-Cola por utilizar su marca. Cemex, otra empresa sumamente moderna, de hecho, Cemex es de las empresas que a nivel mundial tienen mayor tecnología incorporada para la generación de cemento, ¿no? De concreto en específico. Es más, no sé si ustedes lo saben, pero Cemex tiene un laboratorio, obviamente eso no lo vamos a encontrar aquí en México, eso se vende más bien al extranjero, pero Cemex tiene un laboratorio donde ya generan el concreto de colores, ¿no? Entonces ya tú puedes comprar tu concreto azul, por ejemplo, o rosa o el color que quieran, y ya al comprar eso, al momento de que construyas la edificación, la casa, pues ya no tienes que pintarla. ¿Por qué? Pues porque ya prácticamente el cemento ya es de ese color, ¿no? También si han utilizado el Metrobús en la Ciudad de México, se van a dar cuenta que el carril por donde pasa el Metrobús, el cemento que se utiliza es distinto al cemento por donde pasa los automóviles, el resto de los automóviles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente esa vía del Metrobús o pues sí, ese carril sobre donde va el Metrobús lleva un concreto especial que es un concreto hidráulico y ese concreto tiene dos características. El primero, soportar el peso del autobús y el segundo, que en situaciones de lluvia se seca sumamente rápido, ¿no? Y también dentro de este laboratorio de Cemex lo que podemos encontrar es que también han creado el concreto traslúcido, ¿no? Ya es un concreto prácticamente transparente, entonces a lo mejor resulta un poquito difícil de imaginar o de comprender, pero bueno, son parte de los desarrollos que Cemex ha hecho, ¿no? ¿Y por qué ha hecho estos traslúcidos? Pues justamente para edificaciones en las cuales en vez de utilizar vidrio, para las ventanas se utilice concreto, ¿no? O sea, tiene la misma fuerza y resistencia del concreto normal, nada más que es translúcido y entonces se puede ver a través de este material. ¿Dudas? ¿No? No, profe, ninguna.
Ok, bueno, ya la última lámina para irnos. El sector capitalista autóctono. Ese quiere decir que es el que se orienta más bien al comercio y a la especulación. ¿Qué quiere decir? Pues es prácticamente el sector local y va a estar enfocado a la especulación en el sentido de yo voy a comprar algo barato o la mayoría que entra en este sector es yo voy a tratar de comprar algo barato para venderlo más caro. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente muchos de los negocios que podemos nosotros pensar o que podemos ver, por ejemplo, los que venden en Mercado Libre o en Marketplace, pues esa es la idea, ¿no? Es una idea de especulación. Comprar un producto barato para poderlo revender de alguna forma caro y así obtener algún tipo de beneficio, de ganancia. Por ejemplo, muchas personas ahora con las cuestiones de los negocios chinos que sobre todo se han instalado en el centro de la Ciudad de México, pues muchas personas, por ejemplo, del estado, hacen el viaje al centro, compran mercancía barata y lo que buscan es revenderla ya entre sus conocidos o ahí en la zona donde habitan, pues a un precio más alto, ¿no? Dice, esta situación va a generar que entonces los sectores no se puedan articular entre sí y no existen nexos, no existen las cadenas productivas. Nosotros alguna vez habíamos visto ese concepto justamente de la cadena productiva, donde decíamos, lo mejor es que vaya existiendo un eslabonamiento, ¿no? Donde veíamos que, por ejemplo, en el caso del zapato, yo les decía, bueno, pues cuando existe un perfecto eslabonamiento, pues desde el ganadero, suponiendo que va a ser un zapato de piel, desde el ganadero que tiene la vaca, ya va a saber a quién venderle esa vaca para que de esa vaca se extraiga la piel y quien compra esa piel y la trata ya va a saber a quién le va a vender los pliegos de piel para que lo vayan transformando en un zapato y quien hace el zapato ya sabe a quién le va a vender los zapatos pues, para que los distribuya, ¿no? Para que los ponga en una exhibición. Cuando existe eso, ya existe un encadenamiento productivo o estas cadenas. Sin embargo, esta situación de especulación lo que va haciendo es que a las personas que se encuentran en este tipo de situación, no les va a importar ni quién lo hizo, ni de dónde viene, ni muchas veces ni a quién se lo van a vender, ¿no? O sea, muchas veces es yo compro la mercancía, no sé de dónde llegó, no sé ni cómo llegó a mis manos, pero pues yo la voy a ofrecer y ya a ver quién la compra. Y quien la compra, pues tampoco va a estar muy interesado en saber qué es lo que pasó atrás, ¿no? Entonces se empieza a perder ese eslabonamiento y pues ya los productores empiezan a perder contacto hacia atrás y hacia adelante en su producción. No saben a quién comprarle y también muchas veces no van a saber a quién venderle, ¿sale? Y por otro lado, aquellos sectores que sí se desarrollan, que sí logran generar cadenas productivas, pues el problema que van a tener es que como se enfocan hacia el extranjero, pues van a depender de o sea, van a depender de lo que les compren en el extranjero y siempre van a estar sujetos a ese problema en el cual si el extranjero ya no me lo quiere comprar, pues ya no voy a saber qué hacer con mi producto, dónde colocarlo, ¿no? Nos dice entonces, el que se desarrolla se va hacia el extranjero, pero depende de él, y el que se queda a atender al mercado local se estanca porque no genera esas cadenas productivas. Ok, si, no sé si tengan alguna duda o comentario sobre esto que estamos viendo en la clase. Bueno, No, Todo bien, profe. ok, Todo bien, profe. si no hay dudas, entonces ya con esto detenemos.